En estos tiempos de grandes dificultades por la guerra entre Rusia y Ucrania, al tiempo que empiezan a subir los tipos de interés, muchos inversores no saben cómo mover ficha en el mercado. Estos días hemos ido contando que estos periodos de alta volatilidad en los que la bolsa parece un tobogán es el precio que hay que pagar también por los buenos resultados cosechados por la renta variable en los últimos años, y que invertir tratando de evitar las correcciones es como jugar a no perder. Es imposible directamente. ¿Quién no se ha sentido además culpable por haber comprado algo que no debería? Todos lo hacemos. No se culpe, pero tampoco insista en el error. Además, siempre hay resquicios y eso es lo que venimos a buscar aquí. Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Fernando, muy buenas. Bueno, decía yo al principio del programa, Guillermo, que la bolsa se planta, ni para ti ni para mí, pero bueno, ya veo otra vez que empieza a entrar dinero. La verdad es que nos está sorprendiendo mucho el comportamiento de la bolsa con todo lo que hay en juego. Sí, es llamativo. Ya sabemos, las bolsas normalmente descuentan los escenarios futuros y el escenario futuro económico no es bueno, porque para empezar, aunque los índices de confianza, fundamental, el parámetro para el seguimiento y el análisis del sentimiento bursátil del inversor, ayer no fueron malos los que salieron, hoy sale también información ligada a ellos, vamos a ver. Entonces, eso es positivo y el mercado reaccionó favorablemente y subieron los índices, menos en Europa, en Estados Unidos con fuerza. Pero, como digo, el futuro esperado para la economía global no es favorable. Y no es favorable no por el conflicto de Ucrania exclusivamente, sino que ya viene de la última parte de 2021. Las políticas de restricción monetaria de los bancos centrales debido a unos riesgos inflacionistas que se han exacerbado, como sabemos, con el conflicto de Ucrania por el tema energético, lo juntamos todo y es un cóctel bastante dañino para la economía global, más para la europea que para la americana. Entonces, ¿ese comportamiento que tú acabas de citar, Fernando, se va a mantener o es un pequeño rebote puntual? Pues, por supuesto, no tenemos la certidumbre sobre ello, pero nosotros ahora, y en iCapital somos ahí muy insistentes, creemos que la cautela debe imperar sobre el aprovechamiento teórico de oportunidades de inversión y momentos buenos de mercado, como ha podido ser la semana pasada y parte de esta, pues aprovecharlos para reconducir o reestructurar algunos componentes de cartera más allá de para tomar o aprovechar teóricas caídas que, ya digo, pueden luego jugarnos una mala pasada. La bolsa por un lado, la economía y los bonos por otro. ¿A quién nos queremos? ¿A quién hay que hacer caso? ¿A los bonos y a la economía? Siempre a los bonos, es lo que dicen los macros. Siempre hay que... Dicen los gestores de bonos que por el humo se sabe dónde está el fuego, que son los primeros en oler el peligro. Los gestores de renta fija, A nivel de flujo, Fernando, por ejemplo, es verdad que sigue entrando bastante dinero. Yo sigo más el mercado americano, pero bueno, también en Europa ha entrado mucho dinero y sigue entrando mucho dinero en fondos de renta variable. Pero, por ejemplo, en Europa el mes de febrero fue el mes, digamos, más pobre a nivel de fondos en renta fija. Hay que remontarse a marzo del 2020 para ver, digamos, entradas tan bajas. Es verdad que en marzo del 2020 ahí tuvimos reembolsos netos en los fondos europeos, pero, a ver, la renta fija ahí pues está diciendo que, aquí tenemos... no voy a decir un problema, pero la situación no es ideal para los fondos de renta fija y eso yo creo que pues lo entiende todo el mundo, ¿no? Los bancos centrales van a subir los tipos de interés. De alguna forma, los tipos de interés a largo plazo pues también pues están al alza. Leía un tuit esta mañana de que el bono a 30 años, o el bono, digamos, a largo plazo en Estados Unidos, al que está referenciado muchas hipotecas o la mayoría de hipotecas, pues ha subido en un año del 3% al 4,5%. Y eso suponía para una hipoteca en Estados Unidos
digamos, de $1.500, pues un sobrecoste de $300. Y claro, si tienes un sobrecoste de $300, pues vas a tener que reducir el consumo, salvo si encuentras otro trabajo en el que te paguen más. O sea que la situación es complicada y los bonos no ayudan, ¿no? Yo siempre digo que si viniera un marciano aquí al planeta Tierra y analizara la situación muy fríamente, diciendo tenemos un conflicto militar bastante importante. Los bancos centrales han empezado a subir los tipos de interés, por lo menos en Estados Unidos. Dice, si mira dónde está la bolsa, dice, aquí pues alucinaría de alguna forma, porque es verdad que pues el mercado americano, digamos el mercado europeo ha corregido algo más que el mercado americano, pero no podemos estar hablando de correcciones muy importantes para el S&P 500, por ejemplo. Pues de riesgo para un inversor particular, un ahorrador inversor, la verdad es que va contra natura en estas situaciones, pero evidentemente también hay muchos inversores profesionales. Evidentemente hay que continuar con la rueda. Oye, está saliendo dinero de los fondos europeos, claro, se están marchando a Estados Unidos y a China también. Bueno, ahí China tiene... Ay, perdón, Guillermo. No, Fernando, tranquilo, que tú eres el que tiene ahí bien monetarizado para dónde va el dinero. Comenta los flujos, Fernando, porque es muy interesante lo que acaba de decir tu tocayo. Sí, a ver, a nivel de renta variable china, yo creo que ahí tenemos un problema importante, ¿no? Sabemos todo el problema que hay a nivel, digamos, regulatorio y de normativa contable entre China y Estados Unidos, que podría ir, digamos, bastante más lejos de lo que está yendo ahora. Hemos visto muchísimas empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, es decir, a través de ADRs, que están sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que pues, la autoridad americana pues, rechace los ADRs chinos, ¿no? Entonces, eso sería muy importante. Me vas a decir, vale, pues compañías como Alibaba, pues da igual que cotice en Estados Unidos, puede cotizar en Hong Kong y cotiza de hecho en Hong Kong. Entonces los gestores podrían comprar pues Alibaba en Hong Kong en lugar de Estados Unidos, ya, pero habrá muchos gestores que simplemente vendan si hay un riesgo de delistamiento, no sé si existe la palabra en castellano, pero de delistamiento de las grandes acciones chinas en la bolsa de Nueva York. Vamos a tener un problema con la renta variable china, ¿no? Y además yo creo, en mi opinión, que todo este asunto también está ligado con la posición de China en el conflicto de Ucrania y Rusia. Es verdad que China no se ha posicionado claramente, o yo entendería que de momento está más del lado ruso que del lado occidental, y eso podría tener consecuencias, ¿no? Entonces, la renta variable china para nosotros está muy barata, es probablemente y es seguramente el mercado más barato que hay a nivel mundial, pero tenemos ahí un riesgo regulatorio, ¿no? Y luego, ya enlazando con el tema de la sostenibilidad que ha afectado mucho a Rusia, pues hay muchos fondos que dicen ahora, ojo con invertir en países con regímenes autoritarios, ¿no? Y China lo es. Entonces ahí también tenemos otro problema añadido a nivel de sostenibilidad. Ahí están ya las grandes potencias mundiales posicionándose claramente, las potencias occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, China, pues un poco jugando a ese doble juego, aunque no hay que perder de vista que el mayor cliente de China no es Rusia, es Occidente, que somos los que les vamos a comprar sus productos. Y en todo esto, el papel de Estados Unidos y las sanciones, Guillermo. Bueno, Estados Unidos cada vez se está implicando más en el conflicto de la invasión rusa de Ucrania por parte de Rusia, y esa implicación en buena medida es comprensible porque Estados Unidos dirige la OTAN, entre otras cosas. Europa pues, le hace en ese aspecto un seguidismo absoluto y para bien y para mal, y en bastantes cosas yo creo que para mal, pero realmente si nos paramos a analizar qué está haciendo Estados Unidos es sacar tajada de todo lo que puede. Ya sé que hay un drama humano que, en fin, desolador, y cuanto antes se pare, mejor, solo faltaba. Pero ¿de verdad las sanciones a Rusia
van a llevar a su presidente, como sabemos, un personaje bastante poco, como mínimo, racional, ¿le van a llevar a parar la invasión? ¿Va eso a suponer un giro en el drama humano que están padeciendo en Ucrania? Pues probablemente lo que acabemos viendo es un drama humano a sí mismo en Rusia, porque el empobrecimiento de la población al cual van a conducir buena parte de las sanciones económicas con las que Occidente está castigando a Rusia, no pensemos ni seamos tan ingenuos de que lo va a pagar Putin o los oligarcas rusos. No va a ser así. Lo va a sufrir el pueblo ruso. Y esa demonización que algunos medios de comunicación están haciendo de toda Rusia me parece un grandísimo error, porque no se puede cortar por el mismo rasero todo lo que está pasando en este conflicto tan terrible. Os voy a poner un ejemplo que salió ayer, la acerera rusa, que va a hacer default, casi seguro. ¿Quién tiene los bonos de esa acerera? ¿Quién los tiene? Los tiene España, los tiene Europa en general y también en parte Estados Unidos, pero sobre todo fondos de inversión europeos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a recibir el impacto de un impago por parte de una compañía rusa que sí que puede pagar su deuda, a la cual encima yo le he dado mi dinero hace X meses o X años? Pues lo vamos a recibir nosotros. Volvemos a lo que comentábamos hace un par de semanas. Estamos tomando medidas realmente que el primer perjudicado objetivamente es el propio Occidente. Vamos a ser un poquito más pragmáticos, vamos a dejarnos de buenismos, sobre todo de politiqueo de cara a la galería, y vamos a intentar atajar el problema. Hay países como Sudáfrica, que se ofreció recientemente su presidente, y otros que están ofreciéndose de una manera mucho más sólida y como mínimo buscando mucho más el bien. Ahora que es el final del conflicto, están ofreciéndose para negociar con Putin, que para mí las medidas que está tomando Occidente, que yo entiendo que algo hay que hacer, pero al final, sí, por las sanciones económicas, atención, un Putin acorralado, porque sabemos que este conflicto no va a acabar con un Putin acorralado, antes va a apretar el botón de lo que sea de armamento. Si esa situación degenera de la manera que acabo de decir, será la prueba, absolutamente refutable de la lamentable gestión por parte de Occidente. Luego hay que tener en cuenta, Fernando, que es verdad que en tu programa hablamos mucho del cambio de régimen de tipos de interés, pero también, o casi más importante, es que estamos ya dentro de un cambio de régimen geopolítico, es decir, y eso tiene consecuencia a nivel económico y a nivel de las inversiones de los inversores. ¿Por qué? Porque este nuevo régimen, porque da igual, Rusia puede ganar la guerra y tendremos un problema. Rusia puede perder la guerra y tendremos un problema. Hemos entrado en un régimen de desglobalización que de alguna forma China también pues lo quería pues depender menos de las exportaciones, más del consumo interno, y esto tiene consecuencia directamente a nivel de los niveles de inflación que vamos a vivir no en los próximos meses, sino en los próximos años. Entonces aquí estamos en un cambio de paradigma, de situación que va a tener consecuencias para las carteras de los inversores, claramente. El orden económico mundial. Sí, totalmente. Lo que pasa es que evidentemente nos hemos visto la mayoría de nosotros empujados, ¿no?, a esa situación. No era lo que deseábamos, pero las circunstancias obligan a eso. En cuanto a las sanciones, bueno, yo creo, Guillermo, también que, claro, aquí cada uno tiene un poco su propia opinión, ¿no? Tampoco somos del todo objetivos. Claro. Evidentemente, a todos, la verdad es que nos duele ver cómo las empresas, por ejemplo, están abandonando Rusia. Claro, dejan a mucha gente también en la estacada, ¿no? Dejan a mucha gente en el paro. No creo que toda esa gente que se ha quedado sin trabajo en Rusia apoye la invasión de Ucrania, pero... El pueblo ruso está en contra de la invasión de Ucrania. La posibilidad de manifestarse y decirlo, desgraciadamente, es muy escasa.
principalmente porque les gobierna un dictador que nos recuerda lo peor de la historia de la humanidad y que puede tomar medidas pues, más que agresivas contra el que le lleve la contraria. Entonces, hay que ver... Sí, yo la verdad, no sé si apoyan o no la guerra, pero desde luego lo que no tienen es información para tener una opinión objetiva de lo que está sucediendo, empezando por ahí. Entonces, como no pueden tener una información fiable y real de lo que está sucediendo, es imposible que se pronuncie. Y cualquier cosa que digan, pues el sesgo de error está muy elevado, evidentemente. Tanto si apoyas como si no sabes que esto es una operación militar, es una invasión, una guerra, donde se está llevando. Así que... Bueno, en fin... Es muy complicado de afrontar, por supuesto, pero de verdad hay cosas que no queda otro remedio y que hacemos muy bien, pero hay cosas que al final pueden llevar al pueblo ruso, al pueblo en Ucrania, pobres, a una hambruna que tampoco nadie desea para las personas, sean de un país o sean de otro. Efectivamente. No es lo mismo que Inditex se vaya de Rusia que se vaya a Danone, ¿no? Que los niños rusos pues también tienen derecho a alimentarse. Vamos a ver, que yo también estoy haciendo aquí sensacionalismo puro y duro, tampoco es cuestión. Oye, nada, simplemente una cosa más, diversificar. Fernando, nos hemos oído tantas veces que hay que diversificar, no poner luego siempre la misma cesta. No sé si ahora está cambiando un poco también esa preferencia o ese consejo, esa recomendación que hemos escuchado a lo largo de los años. Porque es decir, la economía global, claro, es que un fondo de bolsa global, pero si la bolsa va a ir mal, a lo mejor es mejor que me centre en estos 2 o 3 activos que creo que son los que mejor van a funcionar y no un todo. Diversificación, Fernando. Sí, a ver, la diversificación funciona ahora, ha funcionado y seguirá funcionando. ¿Cuál es el problema? Que en algunos momentos pues funciona mejor que en otros. Y en estos momentos de subida de tipos de interés, pues es más difícil diversificar, por ejemplo, entre renta variable y renta fija, porque hemos explicado que la renta fija va a sufrir. Probablemente por la renta variable yo creo que hay más incertidumbre en cuanto a su comportamiento. Pero luego hay que tener en cuenta pues una cosa, que son las correlaciones. Parece algo muy matemático, pero claro, cuando suben los tipos de interés, y me refiero, por ejemplo, a lo que pasó durante los años 70, 80, 90, cuando suben los tipos de interés, pues es más difícil diversificar la cartera, es decir, que las correlaciones suben, la correlación entre la renta variable y la renta fija suben. Es verdad que estos últimos años, especialmente pues en los años 2000, 2010, esos decenios, pues hemos vivido el escenario ideal para la diversificación, ¿no? Ganábamos con la renta fija y ganábamos también con volatilidad, pero ganábamos en renta variable. De aquí en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir diversificando. Ahora bien, hay otro tipo de activos que pueden ofrecer diversificación, ¿no? En periodos de subidas de tipos de interés, dependiendo de cuánto suban los tipos de interés, pues fondos monetarios, por ejemplo, pueden ser pues una alternativa a la renta fija, es decir, reducir la duración de la parte de renta fija de la cartera, ¿no? Y luego dentro de la renta variable, no solo hay que pensar en renta variable como algo, digamos, homogéneo, sino que hay segmentos del mercado, especialmente a nivel de estilos de inversión, que podrían hacerlo mejor que el mercado en su conjunto. Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un placer como siempre. Muchas gracias a los dos. Buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Cuidaros. Adiós. Próxima, gracias. Se animan. Bien. Continúa entrando dinero a esta hora en las bolsas, pese a la ausencia de avances en las negociaciones entre Rusia, Ucrania. Todavía no hay novedades tampoco demasiado claras por parte de la OTAN. Estamos esperando que se anuncien nuevas sanciones por parte de Occidente contra Rusia, a ver qué pasa con el petróleo y con el gas. Como digo, vuelve a entrar dinero en la bolsa. No es habitual que esto suceda los viernes. Los viernes suelen ser bastante prudentes, al menos los 3 últimos viernes así lo han sido, ha habido poco movimiento, pero hoy van un poquito hacia arriba las bolsas. Venga.